En medio del recrudecimiento del bloqueo económico contra el pueblo cubano por el gobierno de Estados Unidos, el presidente Díaz-Canel anunció el viernes 13 de marzo que su gobierno mantenía conversaciones con Donald Trump. Enseguida, el viceprimer ministro de Comercio Exterior cubano anunció una serie de reformas económicas que implican la legalización de inversiones por parte de cubanos residentes en el extranjero, la autorización de operaciones de banca privada, entre otras. ¿Cómo se ha recrudecido en los últimos años el bloqueo económico y cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano en estos años? ¿En qué consisten las reformas que se proponen? ¿Cuáles son las alternativas del pueblo cubano? Estoy más en lo marginal en el centro. Amigas, amigos, bienvenidos a otro programa de Lo Marginal en el Centro. Esta vez para hablar sobre las dificultades económicas y sociales que está atravesando nuestro hermano país de Cuba. Por un lado, tenemos al bloqueo estadounidense que se recrudece cada vez más, pero por otro, a un Estado cubano que en el pequeño espacio de maniobra que le queda, intenta solventar las dificultades mediante una nueva reforma que permite a los cubanos residentes en el exterior invertir en el país. ¿Cuáles son los alcances reales de esta medida en el marco del bloqueo? ¿Cómo se avisora el futuro cercano de Cuba? Eso y más lo conversaremos hoy con un gran panel que nos acompaña. Tenemos con nosotros a Camila Piñeiro Harnecker, doctora en Economía por la Universidad de La Habana. Ha escrito 4 libros y más de 40 artículos con énfasis en las cooperativas y políticas públicas para el sector cooperativo y empresarial de Cuba. A Ernesto Teuma, doctor por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Raúl Roa García. Es profesor de Teoría Política en el Departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes. Y además es militante en la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba. También tenemos con nosotros a Ana Mari Maqueira Linares, doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst. Es una economista feminista cubana que trabaja en el marco de la reproducción social en contextos del sur global. Vamos a empezar con Camila entonces. Me gustaría, Camila, que para iniciar nos contaras un poco sobre la evolución del bloqueo económico estadounidense, especialmente desde la llegada de Trump al gobierno en 2017. Que nos platicaras un poco cómo su llegada ha endurecido las medidas sobre Cuba. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar con colegas en este programa. Y bueno, al pueblo de México y a quienes le siguen, gracias por su interés en Cuba. Eh, Nosotros sentimos realmente al pueblo mexicano como un pueblo hermano y sabemos que hay unos lazos muy fuertes, históricos, culturales, de todo tipo. Así que, nada. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, porque este cuento es casi de 70 años, ¿no? O bueno, si empezamos desde la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba, realmente son más de 100 años. Em, Sería importante saber que cuando la presidencia de Obama, en su segundo término, él levantó algunas de las restricciones que había mediante algunas licencias específicas y licencias generales que tuvieron que ver con los viajes, pero realmente fue unas medidas bien, o sea, igual tuvieron un impacto grandísimo, pero fueron muy limitadas, ¿no? En cuanto a los viajes a Cuba, que no es que cualquiera de Estados Unidos podía viajar, pero había licencias generales. En cuanto a licencias especiales para empresas que pudieron tener negocios en Cuba, como la Four Seasons,
y hubo algunas otras aperturas, ¿no? Bueno, lo más importante fue que reconoció el derecho de Cuba a tener su propio destino y que la política de Estados Unidos hacia Cuba era no solo fallida, sino que contraproducente. Eh, entonces, hay que entender a la primera administración de Trump como una reacción a que todo lo que había hecho Obama estaba mal. Entonces, la política de Estados Unidos hacia Cuba, que había mejorado bajo el gobierno de Obama, regresó hacia, él revirtió todo lo que había hecho Obama y más para atrás, ¿no? Y de hecho, al final de su primer mandato había puesto a Cuba de nuevo en la lista de países que apoyan el terrorismo según el Departamento de Estados Unidos y había hecho algo que ningún otro presidente había hecho antes, que fue activar el título 3, no sé cómo se dice en español, es Title 3 de la ley Helms-Burton, que Clinton había pasado después del derribo de las avionetas, una provocación, y se dejó manipular por la extrema derecha cubanoamericana y firmó la ley Helms-Burton en el 94, 96, Sí, no recuerdo. Y él nunca activó esa, y después de él ningún presidente activó el título, creo que es Carril 3 le llaman, que es básicamente perseguir a cualquier empresa, cualquier individuo en cualquier lugar del mundo que haga algún negocio en Cuba con alguna propiedad que puede alguien aparecer que es de él y que le hace perjuicio. Entonces, es básicamente una forma de paralizar cualquier tipo de inversión extranjera en Cuba y de castigar a los que lo han hecho, ¿no? También a través de esto del listado de terrorismo y de formas indirectas impidió el turismo de Europa, ¿no? Entonces, y las otras medidas que hicieron que fue perseguir cualquier forma de ingreso que tuviera Cuba, como por ejemplo las misiones médicas y las misiones que tenía Cuba en más de ciento tantos países, que eran una fuente de ingresos importante para financiar el sistema de salud, ¿no? Entonces, cuando llega Biden, desgraciadamente, aunque ganó las elecciones con apoyo de los cubanos que apoyaban la política de Obama, prometiendo que iba a regresar a la política de Obama, realmente no lo hizo. Hizo algunas cosas cosméticas cuando no le quedó otra alternativa, porque si no iba a perder la participación de gobiernos de la región en eventos que estaba organizando, etcétera. Al final, la semana antes de salir de la presidencia, sacó a Cuba del listado de países que patrocinan el terrorismo, pero una de las primeras medidas que tomó Trump, creo que fue el primer día que asumió la presidencia, fue poner a Cuba de nuevo en ese listado. Y creo que una semana después todas las pocas cosas que había hecho Biden las revirtió también. Entonces, el actual gobierno de Trump es básicamente volver a su primera administración que tuvo un impacto terrible en Cuba porque él empezó con su política 2018-2019, vino la pandemia y siguió con una política de máxima presión, impidiendo incluso que llegaran cargamentos de medicinas y equipos para combatir la pandemia. Entonces es un Trump como es su primera administración, pero con la gran diferencia de que tiene a Marco Rubio como secretario de Estado a cargo de su política hacia Cuba y hacia la región. Marco Rubio fue de hecho, y él se vanaglorió de eso, quien estuvo detrás de la política de máxima presión de Trump en su primera administración, pero ahora tiene mucho más poder en esa administración y desgraciadamente el público de Estados Unidos lo ve como de los más racionales y eficientes en la administración Trump. Entonces tiene un poder bien importante, desgraciadamente. Y solo quiero cerrar diciendo que Marco Rubio y por tanto la política de Trump hacia Cuba está realmente dentro del paradigma de que hay que cambiar al gobierno cubano, de que Cuba es un mal ejemplo para la región y como lo ha hecho Marco Rubio antes, eh,
para él la mejor opción sería una intervención militar. Hasta ese punto pienso que él podría llegar. Sí, es interesante esto que nos comentas, Camila. Y siguiendo esa línea, Ana Mari, eh, además de este amplio panorama que nos dio Camila sobre el bloqueo estadounidense, sobre Cuba, ¿cuáles consideras que son los mecanismos concretos que explican este recrudecimiento? Se me ocurre, por ejemplo, la reactivación de la ley Helms-Burton, que también ya nos comentó Camila, como uno de los detonantes de este agravamiento, pero también se me ocurre, y más recientemente, las restricciones al acceso del petróleo venezolano, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir de estas medidas y cuál es su peso específico en este recrudecimiento? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igual contenta de estar aquí en este espacio. Em, un poco, quizás para empezar a pensar en la pregunta, quisiera un poco el contexto, ¿no? Entender que todo este conflicto entre Cuba y Estados Unidos, las sanciones, tienen una larga y compleja historia, como decía Camila. Han constituido, por supuesto, un obstáculo fundamental para el desarrollo económico de Cuba y para el proyecto social de Cuba. Sin embargo, en mi criterio no explica por sí solo la actual crisis en la que se encuentra Cuba, ¿no? Quizás más adelante podemos hablar sobre eso. Si miramos también históricamente este tema, este recrudecimiento de las sanciones en tiempos de crisis no es nuevo, ¿no? Camila mencionaba la implementación de la ley Torricelli y la ley Hudson justo en los años 90, cuando la crisis, luego de la caída del campo soviético. Por tanto, es decir, es una tendencia a aplicar presión en momentos de crisis, ¿no? Para implementar cambios. Hay también una tendencia cíclica entre el comportamiento de administraciones demócratas y republicanas con respecto a la flexibilidad o el recrudecimiento de las sanciones. Es un comportamiento más bien cíclico, pero no siempre se cumple. Camila mencionaba el caso de la administración Biden. Además del título 3, otros mecanismos han sido aplicados para el recrudecimiento de la política del bloqueo, todo lo que, por supuesto, revirtió la política de Obama que mencionaba Camila. Eso incluye todo el tema de los intercambios educativos, culturales, las limitaciones del envío de remesas, que terminaron, por ejemplo, con la suspensión de las operaciones de Western Union en la isla, que implica que prácticamente todo el envío de remesas, que es un componente importante del sostenimiento de la reproducción social de las familias cubanas, hayan pasado a canales prácticamente informales, con un alto costo, por supuesto, para los que reenvían las remesas. Otras medidas incluyen también, bueno, el tema de la lista en los países que patrocinan este ritmo, ya Camila mencionaba eso, y también otra serie de sanciones, medidas relacionadas con sancionar a instituciones e individuos vinculados al gobierno, especialmente al conglomerado militar GAESA. El tema de los combustibles, por supuesto, digamos, lo más actual. Sin embargo, tampoco es nuevo. Esto venía haciéndose ya discrecionalmente desde 2017, pero más, digamos, localizado, focalizado. Hay evidencia en unas empresas italianas, por ejemplo. Es algo que ya venía, pero por supuesto la magnitud del actual bloqueo de combustibles no tiene precedentes, digamos, en la historia más actual. Todas estas medidas, por supuesto, tienen un largo impacto en la población cubana, tienen un largo impacto en el sector privado cubano también, que lo ha explicado en muchos foros, que paradójicamente es el sector que el gobierno estadounidense dice apoyar. Hay una investigación muy interesante del economista cubano Pavel Vidal que muestra con datos macroeconómicos que el endurecimiento de las sanciones definitivamente reduce el Producto Interno Bruto cubano, pero que lo que más se afecta, y los impactos más significativos son el consumo de las familias y las dinámicas de las ventas y el empleo del sector privado. No se aprecia el mismo nivel de impacto, por ejemplo, en los indicadores de la economía estatal. Sí, sí, Ana Mari, muchas gracias. Eh, Ernesto,
ahora Ana Mari nos ha comentado algunos de los efectos que tiene el bloqueo sobre la economía en general y sobre algunas variables macroeconómicas también. Pero a veces el bloqueo también se nos aparece en términos un poco abstractos. Para ti, ¿cómo se traduce el bloqueo concretamente en la vida cotidiana de los cubanos? ¿Y qué efectos tiene sobre el Estado cubano? Supongo que al tener una economía contraída, el presupuesto del Estado también debe ser limitado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo afecta ese limitado presupuesto a la adquisición de medicamentos, combustibles y productos de primera necesidad, ¿no? No sé qué nos puedas hablar de ello. No, decía que agradecía la explicación de Ana Mari y de Camila y que yo creo que lo más complejo a la hora de pensar el bloqueo y también es el tiempo, ¿no? Y sus efectos indirectos, porque precisamente los efectos indirectos se acumulan en el tiempo. O sea, hay efectos del bloqueo que tienen que ver con el largo plazo, o sea, con los efectos que ha tenido en los últimos 67 años, los últimos 30 años, en la misma medida en que reduce la cantidad de recursos disponibles e incrementa los costos a las transacciones del conjunto de la economía. De manera que al tener que establecer un conjunto de prioridades, digamos, básicas con respecto a la inversión, con respecto al gasto público, con respecto a la adquisición de insumos, con respecto a la adquisición de tecnología, hay zonas de la economía que quedan desatendidas y que tienen un impacto directo en la vida cotidiana, en la infraestructura, en la carestía de ciertos servicios. Y esos efectos se acumulan. O sea, cuando se piensa en el bloqueo, no es solamente la limitación a las transacciones financieras inmediatas, las multas a proveedores o a bancos que prestan servicios, sino también este acumulado que en una economía que lleva 5 años de crecimiento continuo, se amplifican, porque en última instancia, a pesar de que tiene un efecto diferenciado sobre las familias, sobre el sector privado, sobre el sector estatal, el conjunto de lo que ha sido el socialismo histórico cubano, es decir, un conjunto de garantías de acceso universal a un cierto piso de dignidad en la salud, en la educación, en la inversión pública, tiene que ver con las capacidades económicas del Estado. Y es precisamente ese punto en el cual el bloqueo, digamos, muestra su lado más feroz. Yo creo que hay una hay una lectura también geopolítica, en cierto sentido, que tiene que ver con que el laboratorio de sanciones que ha sido el bloqueo norteamericano contra Cuba, de algún modo con la nueva administración Trump 2.0 ha escalado globalmente, ¿no? La política de aranceles, el castigo comercial contra no solamente adversarios, sino también aliados, la nueva proyección geopolítica en la región de América Latina y Caribe de Estados Unidos tiene mucho de ese conjunto de innovaciones eh, de esa contrainsurgencia global de la cual el bloqueo es parte. Y por supuesto, busca colocar en una situación límite a Cuba en todos los sentidos, pero sobre todo en términos económicos y sobre todo en términos de la energía, que es, junto con las finanzas, uno de los puntos críticos de la actual crisis, limitando no solamente el acceso a los mercados energéticos globales, sino también incrementando el aislamiento que tiene Cuba, por ejemplo, eliminando o limitando las capacidades de su principal aliado estratégico hasta hace poco, que era la República Bolivariana de Venezuela, o restringiendo la capacidad de otros actores afines, como por ejemplo México, de poder asistir a Cuba, eh, presionando y amenazando económicamente, pero también militarmente. No olvidemos que la operación llevada a cabo contra Venezuela, con la operación Lanza del Sur, Southern Sphere, no ha culminado su despliegue en el Caribe y de hecho una parte importante de esas tropas siguen circulando en la región ahora en nombre de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad hemisférica. Yo creo que todas esas son dimensiones que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando esto. El bloqueo y la manera en la que se ha modificado en fecha más reciente y se ha intensificado. Ana Mari, no sé si nos puedas platicar en qué consiste la reforma que recientemente se anunció sobre la posibilidad de que los cubanos que viven en el exterior puedan invertir en Cuba. ¿Y en qué se diferenciaría esta política
del conjunto de reformas de carácter liberalizador que se han venido instaurando al menos desde el 2011. Lo primero que me gustaría decir es que todas las reformas que se han, o las medidas que se han anunciado desde que comenzó el bloqueo de combustibles hacia Cuba no son nuevas. Sí, son medidas que se vienen discutiendo, muchas de ellas se vienen, incluso están aprobadas dentro del marco de de la reforma, que básicamente oficialmente los documentos de los lineamientos aprobados por el sexto Congreso del Partido han sido parte de la discusión entre economistas, entre mucha gente de las ciencias sociales, entre la gente común y el gobierno desde mínimo el año 2008. Es decir, no todas estas medidas que se entienden ahora, por supuesto, al interior de este contexto como medidas que son tomadas como respuesta al actual contexto, desafortunadamente, son medidas y reformas que vienen siendo postergadas, pero que han sido ya de una forma u otra parte, y se entiende que han sido parte de un consenso determinado que viene desde ese proceso de discusión de los lineamientos y que por diversas razones no han sido implementadas, ¿no? Yo quería comenzar empezando por ahí. Parte de las razones es que el gobierno cubano se ha resistido a esas ideas de una reforma, ¿no? De llevar a cabo una reforma integral de la economía y del modelo de funcionamiento económico y social en Cuba, pese a que fue, ya te digo, el reclamo de mucha gente que fue aprobado en los lineamientos, que ha sido parte de estos ciclos de reforma y contrarreforma que se vienen dando ya desde ese tiempo. Y las medidas se han ido implementando más bien de manera aislada, el ritmo de las medidas tiende a crecer cuando la situación de crisis se deteriora, ¿no? Cuando, como decimos, se tiene ya más bien la soga al cuello, y eso, por supuesto, empeora las probabilidades de una implementación exitosa de toda esa reforma, ¿no? Entonces, entre estas, digamos, no nuevas, pero dentro de las más conversadas inicialmente, tenemos, pues, se continúa digamos, esta política más general de ampliar el sector no estatal de la economía, particularmente al sector privado, porque el tema de las cooperativas está parado hace mucho tiempo. Camila probablemente quizás comente al respecto, o sabe mucho más de eso al respecto, pero hay un énfasis en ampliar el espacio del sector privado, de la inversión extranjera, de las pequeñas y medianas empresas que fueron aprobadas en el 2021, pero que están igual contempladas dentro del marco de las reformas desde 2011. Y en tema de las prioridades en general que contempla lo que se llama el actual programa de gobierno, todas estas están relacionadas con la autonomía empresarial, la autonomía municipal, e igual continuar con el redimensionamiento del aparato estatal, del gobierno, de las instituciones, la producción de alimentos, y todas estas siguen formando parte de, digamos, las prioridades del cambio en la matriz energética, las asociaciones entre el sector estatal y el sector privado, por ejemplo. Todo esto forma parte de esas reformas tardías, pero están como que de nuevo en el centro del debate. Desde el bloqueo petrolero, entonces, la implementación de algunas de esas reformas que ya venían, por ejemplo, voy a mencionar algunas de las cuales se ha hablado en las últimas semanas. Está, bueno, inicialmente la posibilidad del sector privado de importar combustible directamente fue una de las primeras que salió luego del bloqueo petrolero. Igualmente, algo que se viene conversando desde hace muchos años y que mucha gente igual pensaba que se debió haber autorizado al menos hace 2 años, cuando ya el tema de la situación energética de la isla era crítica. Una que no se habla mucho, pero que yo creo que es muy importante, es la posibilidad de crear hogar de ancianos dentro del sector privado, algo que ya en la práctica estaba funcionando y que habla sobre la privatización de los cuidados, ¿no? Como parte de la reforma, lo cual merecería un análisis aparte.
la asociación entre empresas estatales y privadas, que mediante un decreto ley que fue publicado hace un par de semanas, otro viejísimo reclamo de las reformas, y la más sonada, digamos, que la que tú mencionabas, la medida reciente anunciada por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva Fraga, sobre la posibilidad de los cubanos residentes en el extranjero de invertir en Cuba y asociarse con empresas privadas en la isla. Todas estas medidas y esta última en particular son medidas son en un sentido el reconocimiento de que Cuba necesita movilizar todos los recursos disponibles posibles para, por supuesto, enfrentar la crisis dentro de la crisis, ¿no?, que se vive en el contexto actual. La pregunta que viene es que, por supuesto, el anuncio y la aprobación de estas medidas no actúan por arte de magia. Estas medidas están enmarcadas en un contexto de un marco regulatorio legal específico, en una situación, la peor situación, digamos, posible para su implementación. Por tanto, de la autorización de la medida desde el punto de vista legal a la concreción de resultados va a un trecho muy amplio y depende de muchos otros factores. Pero de nuevo, repito, no hay forma que en este actual contexto estas medidas se puedan entender como medidas soberanas o tomadas por voluntad propia y no por presión de la política en la isla, lo cual es una pena porque todas y cada una de estas medidas han sido parte de la discusión entre economistas, entre gente, entre académicos, entre la intelectualidad, entre el pueblo, han sido aprobadas supuestamente por la máxima dirección del país. Ha sido reconocida la necesidad de todas estas medidas en discursos públicos, pero por diversos motivos no se han implementado. Hay una tendencia, una histórica, digamos, se puede encontrar correlación, ¿no?, entre el aceleramiento de las reformas y los contextos de crisis dentro de la isla, ya sea crisis como la crisis de los 90 o el recrudecimiento del bloqueo económico a Cuba. Quizás mencionar para concluir, ¿no?, que un poco este desfase entre anuncio de medidas o aprobación o discusión de las medidas y su implementación tiene costos importantes, tanto políticos como costos, digamos, materiales, económicos para la gente, porque no es que sean medidas que están digamos, destinadas a hacer medidas sin contradicciones o digamos, a tener resultados esperados claros, ¿no? Siempre hay conflictos, siempre hay cuestiones contradictorias con todas estas medidas, pero mucha gente, en la que me incluye, está convencida de que haber sido tomadas con suficiente antelación nos hubiera puesto en una situación totalmente diferente para enfrentar esta agresión. No hubieran, por supuesto, no hubieran sido garantías de que no estuviéramos en una situación difícil, pero sí hubiéramos estado en una situación mucho mejor para enfrentar esta, digamos, nueva escalada de agresiones por parte de Estados Unidos. Ana Mari nos comenta que la actual política, la medida que se acaba de anunciar, no se toma entonces como respuesta a la presión de Estados Unidos, sino más bien nos habla de que es una política dentro de un conjunto de políticas que previamente han sido consensuadas por el partido y aprobadas. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué se han tardado tanto, de acuerdo con Ana Mari, en aplicarla? Y además, ¿por qué justo la aplican en este contexto, ¿no? Dando la posibilidad a los enemigos de Cuba a que puedan decir que pues es una política que se aplica como concesión pues a las presiones de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir, Camila? No, bueno, primero comenzar diciendo que sí, que estoy de acuerdo plenamente con lo expresado por Ana Mari. Pienso que en todas o sea, no deja de ser un error, no deja de ser una pérdida de tiempo y no deja de tener costos, ¿no? Haber tardado
tardado tanto en tomar medidas que ya habían sido consensuadas, una gran parte, ¿no?, de las medidas. Em, Ahora reciente que mencionó Ana Mari, pienso que es parte de un sistema político donde se consensúan las medidas, ¿no? Y siempre hay algún tipo de oposición o duda sobre el impacto, porque se trata de que no tenga un impacto y cómo va a ser percibido, etcétera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que si hubiésemos, desde hace 20 años que se hablaba de energías renovables, cambiado nuestra matriz energética, obviamente a una matriz con mayor participación de la energía solar, estaríamos en una situación que nos haría mucho menos vulnerables al bloqueo petrolero, que olvidé mencionar al principio y que realmente es un acto de guerra, ¿no? eh, Está causando muertes ya esa medida, porque se depende del combustible, no solo para generar electricidad, sino también para el transporte, para poder mover a gente. O sea, creo que el 99% del transporte en Cuba, como en muchos países, depende de combustible. Entonces, el, lo que yo diría es que hay que tener en cuenta que Cuba está en un proceso de negociación, ni siquiera sabemos si son negociaciones, hay unas conversaciones que ojalá sean negociaciones. Lamentablemente, lo que ha pasado con Venezuela e Irán no dan, habiendo como lo que había mencionado de cómo piensa el secretario de Estado Marco Rubio, no da muchas esperanzas de que realmente sean conversaciones que se conviertan en negociaciones de buena voluntad, ¿no? Esperemos que sí prevalezca la, la racionalidad y sobre ofuscaciones ideológicas y intereses personales, ¿no? Porque no va a ser bueno, obviamente, para Cuba, pero tampoco para Estados Unidos y para el pueblo de Estados Unidos. Si hay una intervención militar. Entonces, pienso que estas medidas también, sobre todo todas las medidas que listó Ana María, estoy de acuerdo que habían sido parte de lo discutido dentro de los lineamientos y la conceptualización. Y de hecho, durante la presidencia, al menos la de Biden, funcionarios del MINREX y del Ministerio de Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Inversión Extranjera estuvieron en Estados Unidos, ¿cómo se dice? Convocando a los cubanos americanos a invertir en Cuba. O sea que realmente esta medida sobre la posibilidad de que cubanos americanos, bueno, realmente no son cubanos americanos, son ciudadanos cubanos en el exterior, ¿no? O sea, ciudadanos no, personas de origen cubano que viven, no necesariamente residen en Cuba, puedan invertir en Cuba. Pienso que es algo que se venía, como estaba ya autorizado desde hace un par de años al menos, porque se estaba incentivando a que esto sucediera, pero no había los mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces, quizás esta medida es de todas las que se han tomado, que por supuesto es la que más interés ha suscitado, se podría entender como una manera de un mensaje a los cubanos americanos, de decir, hay un camino para que ustedes puedan ser parte de la solución, ¿no?, de la economía cubana. No es necesario una intervención militar para que ustedes puedan tener negocios en Cuba. Incluso se ha vuelto a hablar de algo que realmente cuando el proceso con Obama también fue parte de las negociaciones, que fue la posibilidad de saldar
los reclamos, ¿no? Sobre sobre compensación por las nacionalizaciones, ¿no? Entonces pienso que sabemos que para los cubanos americanos, algunos cubanos americanos, poder recuperar, o sea, recibir compensación o recuperar lo que perdieron hace más de 60, 70 años todavía es gran parte de lo que determina su actitud hacia el gobierno de Cuba. Entonces, realmente tiene sentido teniendo en cuenta que eso fue un factor clave, o sea, cambiar el, los cubanos americanos, su posición hacia un compromiso con el futuro de Cuba en lugar de un compromiso con acabar con Cuba, va a ser un factor importante si se tiene en cuenta lo que ha sucedido en China, por ejemplo, y en Vietnam, donde los chinos que vivían afuera cambiaron su actitud al poder ser parte o sea, poder invertir y tener negocios en su país. Después del anuncio de esta medida, así como después del anuncio de algunas reformas liberalizadoras, eh, después del sexto Congreso del Partido Comunista Cubano en el 2011, varios medios han deslegitimado el espíritu de la Revolución cubana. Han señalado que la expansión de la propiedad privada de los medios de producción va en contra de los principios fundamentales del socialismo. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Ernesto? Yo creo que la reforma abre una pregunta sobre qué socialismo es el que se construye. Eh, Porque haciendo el balance de la experiencia de lo que fueron los socialismos históricos, los socialismos del siglo XX, con su énfasis en la asignación centralizada de recursos, una forma de planificación, una forma de propiedad y una forma de distribución absolutamente centrada en el Estado. Luego hay toda una literatura y una discusión, incluso dentro de esas mismas experiencias históricas, sobre experimentos de mercado de distintas envergadura, ¿no? En Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, e incluso dentro de la propia Unión Soviética, varios momentos donde se planteaba la posibilidad de utilizar mecanismos de asignación mercantiles para eh, flexibilizar la política económica, eliminar la centralización en cuanto a las decisiones, e incluso en las experiencias asiáticas, ese elemento coexiste, o sea, ese elemento mercantil, ese elemento de propiedad privada, coexiste todavía con una planificación centralizada y con unas capacidades estatales y de empresas estatales bastante fuertes, ¿no? Yo creo que China sigue haciendo planes quinquenales desde que la República Popular China comienza su experimento socialista hasta hoy. Y los planes quinquenales funcionan como la columna vertebral de un desarrollo en el cual se intenta modificar el paisaje económico chino, orientando el mercado desde políticas industriales, desde el control financiero, desde la creación de incentivos e instituciones. Entonces, lo que claro, en Cuba la experiencia del socialismo había sido marcadamente antimercantil y por lo tanto la discusión sobre si plan o mercado de repente se convirtió en una falsa dicotomía porque el mercado realmente nunca desapareció del todo de la planificación económica en general y sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? Se presentaba de distintas maneras frente a una economía que si bien garantizaba derechos universales, también era una economía de la escasez en muchísimos sentidos. Entonces yo creo que el diseño de la reforma deja esa pregunta abierta, o sea, no prescribe un modelo socialista, sino que abre un campo de debate donde Camila ha participado, por ejemplo, defendiendo la contribución decisiva que podría ser una forma social de una forma de economía social como las cooperativas, se ha discutido sobre la naturaleza de la empresa pública, sobre las empresas municipales, sobre la pequeña propiedad privada, sobre, en fin, muchísimas cosas que yo creo que una cosa es el diseño de la reforma y Ana Mari yo creo que lo ponía muy certeramente, donde muchas de las cosas que están pasando ahora estaban contempladas con la implementación de la reforma que ha tenido zigzags, que ha tenido altibajos, que
que ha sucedido en contextos de crisis, yo no creo que porque haya ninguna correlación directa entre crisis y aceleración de la reforma, sino porque la crisis es precisamente la incapacidad de seguir funcionando exactamente de la misma manera, y en ese sentido, en ese espacio que abre la crisis, se toman medidas que comienzan a hacer que las cosas funcionen diferentes. Sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de los cuidados, había sido hasta ahora una responsabilidad sobre todo estatal, y las expectativas sobre esa responsabilidad recaían sobre todo en el Estado, y parte de la reforma ha sido disociar del Estado ciertas esferas muy diversas, desde la gastronomía hasta, por ejemplo, más recientemente el cuidado. Pero yo creo que en la misma medida en que la crisis es una crisis de las capacidades estatales y de la capacidad de que el Estado continúe asumiendo, ya sea por shocks externos o por diseño de la reforma, ciertas responsabilidades, sobrecargarlas sobre, por ejemplo, las familias o el sector privado. Entonces, yo creo que en ese sentido también estas medidas, más que un elemento de diseño económico, tienen que ver con un poco romper, quebrantar o incorporar contradicciones a ese bloque que es la diáspora cubana en Estados Unidos, que del cual Marco Rubio representa su ala más politizada, más integrada a la política hostil contra Cuba, más integrada a la política de máxima presión en cambio de régimen, y abrir en ese espacio demográfico, que es muy importante, que votó de manera mayoritaria por Trump, a diferencia del resto de los grupos latinos, un conflicto a partir de intereses económicos de los nuevos emigrados cubanos, de los negocios que han hecho, de su capacidad de regresar y reinvertir a los viejos emigrados cubanos, y la posibilidad de abrir en un debate sobre las indemnizaciones que ha sucedido cada vez que los intentos de normalización se han abierto. Entonces, yo distinguiría entre el diseño de la reforma y la implementación, distinguiría entre medidas que tienen que ver con la subsistencia en un contexto de crisis, a un plan a más largo plazo, ¿no? A un diseño consistente, consciente. Yo creo que la reforma no solamente ha tenido resistencias burocráticas desde arriba de distintos sectores, sino también una resistencia desde abajo, porque la experiencia de la gente en la reforma ha sido el incremento de la desigualdad, por ejemplo, la carestía, y donde si bien ha incrementado el sector privado y eso ha implicado movilidad social para una zona de la población, para otra zona la existencia del sector privado y de las MIPYMES es un problema en términos de su subsistencia y su capacidad para navegar una vida cotidiana más dura, más compleja. Sí, yo creo que la pregunta sobre qué socialismo se construye sigue marcando la pauta sobre la manera en la que la reforma se imagina, sobre la forma en la que estas medidas de subsistencia se toman, pero yo creo que habría que dar un paso atrás también y pensar que esta nueva ofensiva de Estados Unidos contra Cuba, esta renovada hostilidad que tiene que ver con una política de cambio de régimen conectada a una política hemisférica y global muy agresiva, se conecta más bien con qué país, ¿no? Hay una noción de nación y soberanía que yo creo que es la línea roja fundamental y el límite absoluto frente al cual, por ejemplo, sucede cualquier negociación o cualquier conflicto. En última instancia se trata de Cuba como Estado soberano, su capacidad para determinar su propio rumbo y su capacidad de autodeterminación frente a un intento de eliminar cualquier atisbo de autodeterminación, rumbo propio y profundizar una subordinación y una dependencia con respecto a Estados Unidos. Sí, además, Ernesto, me parece que la mayoría del capital privado que llega o que está invertido en Cuba son en sectores que tienen que ver con el turismo y con el comercio. En ese sentido, el sector productivo, los sectores neurálgicos de la economía cubana siguen pues en propiedad del Estado, ¿no? De la sociedad en ese sentido. Y Ernesto, quería seguir contigo, ya casi para ir cerrando este diálogo. Te quería preguntar, el presidente Díaz-Canel ha anunciado que ahora mismo hay un diálogo entre los dos gobiernos, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos. No sé si nos podrías decir cuáles son los elementos que hoy están sobre la mesa de negociación entre los dos países.
Bueno, yo en la prensa de repente la disposición de Cuba de negociar con los Estados Unidos parecía un acontecimiento extraordinario, una cesión de la soberanía bajo presión. Pero yo creo que si uno mira con atención la historia de las negociaciones de Cuba con los Estados Unidos, uno puede retrotraerse a una visita que realiza el comandante en jefe Fidel Castro en marzo del 59 a nada más y nada menos que Dwight Eisenhower, que rechaza reunirse con Fidel Castro. Fidel termina reuniéndose con Nixon, que en ese momento era su vicepresidente, intentando encontrar un modus vivendi, una forma de, en medio del programa radical de redistribución que tiene la revolución, encontrar una forma de convivencia, que en última instancia ha sido la manera en la que Cuba ha encarado su relación con Estados Unidos a lo largo de todas esas negociaciones, el intento de normalización con Carter, la normalización con Obama y ahora esta nueva ronda de negociaciones. Es decir, frente a un antagonismo geopolítico, histórico, cultural, la negociación es una forma de manejar ese antagonismo de forma no catastrófica, ¿no? Intentando preservar precisamente lo que la Revolución Cubana introduce en esa relación, que es una relación que no se basa en la dependencia, la subordinación, que respeta la autonomía de Cuba como Estado, su soberanía, su capacidad para construir un proyecto propio, independientemente de las presiones de los Estados Unidos. Y lo que muchas veces se ignora es, bueno, qué es lo que Cuba pone sobre la mesa de negociación. La posibilidad de una relación bilateral sin condicionamientos de ningún tipo. Si uno mira la historia también de la relación de Cuba con los Estados Unidos tendría que ceder en muchas de las políticas que ha incrementado en hostilidad a lo largo de los últimos 67 años, añadiendo capas y capas de legislación hostil en un arco de agresiones que va de la guerra bacteriológica y el terrorismo de Estado hasta las sanciones y la guerra financiera comercial. Y más recientemente ese acto de guerra que es el bloqueo energético total sobre la isla. Díaz-Canel y sobre todo el viceministro Fernández de Cosío ha sido muy claro en que lo que se discute son temas de la agenda bilateral y se intenta encontrar un espacio de entendimiento sobre temas que pueden ser de interés mutuo y en la cual no se está discutiendo temáticas de asuntos internos de cada estado. Claro, la negociación en el caso de el Estados Unidos de la administración Trump 2.0 es un arma de doble filo porque la negociación no evitó que iniciara un conflicto de gran escala con Irán, donde se habían alcanzado avances tremendos en las negociaciones con respecto a la relación entre ambos países. La negociación no evitó la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero, donde se bombardeó Caracas y se secuestró a Cilia Flores y a Nicolás Maduro. Y la intervención tampoco ha sido un límite, ni tampoco será un límite para que Estados Unidos decida, bajo la presión de los sectores más ultraderechistas y más agresivos, tomar otro rumbo de acción con Cuba. Insisto, es una forma de gestión no catastrófica de un antagonismo político y encontrar un modo de convivencia en el cual Cuba pueda seguir existiendo como nación soberana. Pues en última instancia, la mayoría de la legislación norteamericana ya tiene prescrito un camino para Cuba. Cualquiera que no haya leído la Helms-Burton, no solo el título 3, sino el conjunto de la Helms-Burton, sabe que en él se establece, más allá de la voluntad de cualquier presidente de los Estados Unidos, un camino para Cuba. Un camino para Cuba que pasa por su subordinación a una junta de control fiscal muy similar a la que hoy gobierna Puerto Rico, que manejaría toda la cuestión de las indemnizaciones y que cerraría cualquier camino estratégico de autonomía y autodeterminación, que impone condiciones de cambio de régimen y transición política y que es en última instancia el elemento legislativo más importante, más cohesionado y más hostil a cualquier relación bilateral. Entonces yo siento que todos esos temas son importantes a la hora de pensar este proceso de negociaciones que se ha abierto con esta crisis y en medio de las circunstancias más difíciles que ha tenido que asumir la dirigencia, digamos, actual del proceso del gobierno y del Estado,
y que lo hace en condiciones más desfavorables que nunca, eh, y en un escenario de incertidumbre, no sobre lo que pueda pasar con Cuba y los Estados Unidos, sino de incertidumbre global. Camila, igual a modo de ir cerrando, ¿cómo vislumbras el futuro cercano y a mediano plazo de Cuba? ¿Y qué posibilidades ves de un evento descarado como el que sucedió en Venezuela, eh, en, en nuestra querida patria cubana? Bueno, yo pienso que desgraciadamente, sí, como lo decía, hay personas como Marco Rubio, como Jiménez, Salazar, Díaz Balar, que si fuera por ellos habría una intervención militar con tropas, ¿no? Una invasión a Cuba para ellos poder implementar esa transición que, como Ernesto decía, está toda bien planificada en legislaciones de Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, pienso que es muy importante que México, históricamente ha tenido una posición de soberanía en cuanto a su política hacia Cuba. Sabemos que para la presidencia actual de México ha sido muy complicado, ¿no? Poder balancear su soberanía en su política hacia Cuba, y bajo las presiones tan fuertes de la administración Trump. Eh, pero bueno, pienso que la única manera de que Cuba se salva de una intervención militar es mediante la solidaridad de gobiernos y pueblos, hermanos de la región y del mundo. Por eso la importancia del convoy de Nuestra América que está pasando, que realmente quizás sé que ha recibido muchas críticas porque parece más un show que algo que tenga un impacto, pero realmente cualquier pequeña cantidad de ayuda va a tener un gran impacto. Y también lo más importante es llamar la atención, porque a través de acciones como estas, más personas en el mundo se dan cuenta de cuál es la situación por la que está pasando el pueblo cubano, porque al final no es el gobierno, son más de alrededor de 10 millones de personas que no tienen la culpa de, ni los, siquiera lo que hace, de lo que puedan pensar que hace mal el gobierno de Cuba. Y son medidas realmente que se ha repetido y se repite y se vuelve a repetir, y la gente no lo entiende hasta que no estás en Cuba y no sufres las consecuencias. Son medidas realmente ilegales, son medidas que no afectan solo la soberanía de Cuba, afectan la soberanía de todos los otros estados del mundo. Y es muy triste que a esta altura de la historia, ¿no? se pueda, pueda mantenerse este tipo de políticas y no haya una acción más coordinada entre gobiernos del mundo para oponerse a este tipo de políticas y buscar una forma de pararla de alguna manera, ¿no? Entonces, pienso que la única manera que Cuba se libra de una intervención militar es que los gobiernos y los pueblos de la región, sobre todo, se articulen y desafíen, como lo está haciendo Nuestra América, el convoy de Nuestra América, realmente. A pesar de la crítica, y yo creo que la crítica es porque les ha molestado, porque saben los que quieren cambiar el gobierno y los que realmente quieren apoderarse de Cuba, porque no es para el bien del pueblo cubano que quieren cambiar el gobierno. Lo que quiere, les molesta porque saben que eso es lo único que va a salvar a Cuba. Gracias. Ana Mari, y después de lo que hemos analizado en este programa, ¿cuáles son las alternativas que ves para el pueblo cubano ante esta intensificación del brutal bloqueo imperialista del que es víctima el pueblo cubano?
Sí, gracias. Desgraciadamente no son muchas las opciones que tiene Cuba en este escenario. Al menos no soy muy optimista al respecto. Eh, Concuerdo con que la solidaridad de los gobiernos de la región, y no solo la solidaridad, digamos, expresada como una, eh, perdón, como una propaganda en el sentido de como una expresión, digamos, de la posición oficial, sino que con un impacto, ¿no? Demostrada con acciones, que creo que hay una diferencia, ¿no? En ese sentido. Pero por otro lado, creo que de nuevo, dentro de todas estas restricciones, creo que es responsabilidad también del gobierno cubano actuar en la medida de lo posible. Como había dicho, llegamos en la peor situación posible a este punto, y parte de la responsabilidad también está en el lado del gobierno cubano por no implementar las reformas aprobadas a tiempo, las que salieron de reclamo popular y de diferentes sectores del país, las que ya están aprobadas, por no responder muchas veces o no rendir cuentas de su gestión de manera transparente, por no crear canales de expresión y canalización del disenso, por ejemplo, sino todo lo contrario, en un proyecto social, un proyecto social, un proyecto socialista, un proyecto diferente no se puede sostener en base a la represión del disenso político. Eso no es posible, incluso en condiciones de brutal agresión por parte de los Estados Unidos. Entonces, preocuparse cómo ahorrar, cómo utilizar eficientemente los recursos relacionados con el gasto social, todo esto que ha estado muy en el centro de la reforma, esperando poco o nulo impacto en la desigualdad, en los problemas sociales, etcétera, tampoco, en lugar de implementar las reformas para ver cómo se amplía un poco la oferta, cómo se amplía la disponibilidad, digamos, de recursos, independientemente de las contradicciones que eso pueda tener. Si todas estas series digamos, vamos a llamarle errores, vamos a pensar que lo son parte de nuevo de esta situación. Entonces, por esta reacción siempre en el peor momento, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que sí está contra la pared, sí estamos con muy pocas opciones y hay que hacer lo que sea posible por, número uno, apostar por el diálogo con Estados Unidos, pero también con el diálogo interno, ¿no? entre los propios cubanos. Pero en este momento, por supuesto, el diálogo con Estados Unidos, ver qué frutos rinden estas conversaciones, esperemos dentro de un marco razonable, por supuesto, de respeto a la soberanía del país. Yo diría que la mayoría de los cubanos y las cubanas, no por hablar en nombre de ellos, pero no, soy casi segura que no queremos una invasión militar a la isla. Solo un pequeño grupo realmente aboga por esta opción. No queremos un conflicto armado, queremos una salida pacífica, sin ser ingenuos, por supuesto, porque el gobierno norteamericano nunca ha mirado a Cuba en condiciones de igualdad, de derecho de soberanía, eso no ha sido así. Lo ha tratado igual que al conjunto de naciones latinoamericanas, como objeto de sus intereses. Eso está claro, ¿no? Pero dentro de ese marco, yo soy un poco más escéptica en cuanto a lo que las conversaciones están realmente poniendo sobre la mesa, porque la información ha sido muy contradictoria, realmente hay una afluencia de informaciones en la prensa, en las redes sociales, en los propios discursos políticos que a veces se contradicen entre sí y a veces es muy difícil realmente eh, eh, racionalizar qué es lo que está sobre la mesa. Y la segunda opción, por supuesto, es, en mi opinión, continuar con las reformas pendientes, continuar con la implementación de todas estas reformas, avanzar en el marco de las trabas, aunque en el marco de estas condiciones, y tratar de, en la medida de lo posible, romper las barreras para lograr una mejora material en las condiciones de vida de la gente. Digamos que estas son las dos únicas alternativas, al menos que veo en el corto plazo, hasta ver qué solución trae este conflicto actual. Muchas gracias, Ana Mari. Bueno, nos gustaría seguir platicando con nuestros invitados, pero el tiempo se nos ha acabado. Hemos hablado del bloqueo, de la reforma y del posible futuro que se avecina para Cuba. Como señalamos, el país enfrenta una asfixia que no cede. Sin embargo, en el estrecho margen
que le queda al Estado cubano, va buscando y construyendo caminos para mejorar la realidad económica y social del país. Claro, mientras se mantenga el estrangulamiento, el bloqueo seguirá siendo un misterio el verdadero potencial o alcance que esta reforma que analizamos hoy y otras puedan tener para mejorar la realidad cubana. Quiero agradecer mucho a Camila, a Ana Mari y Ernesto por sus análisis y por el tiempo que nos regalaron. Y a todos ustedes, amigas y amigos que siempre nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, nos despedimos y hasta el próximo programa de Lo Marginal en el Centro.